Hola y continuaremos con el curso de programación orientada a objetos para PLC sobre el estándar IEC 61131-3. Dentro de la documentación, hoy nos tocará ver UML. Abrimos el índice de UML y lo primero que veremos será UML. Las siglas UML significan Unified Modeling Language o lenguaje unificado de modelado. Primero de todo, en la documentación nos encontramos descripción general. Las siglas UML significan lenguaje de modelado unificado. Es un lenguaje gráfico para la especificación, diseño y documentación de software orientado a objetos. Es decir, con UML podremos especificar, diseñar y documentar nuestro software orientado a objetos. Proporciona una base universalmente comprensible para la discusión entre la programación y otros departamentos dentro del desarrollo de software del sistema. Es decir, es una herramienta que nos puede ayudar a programar y a discutir con otros departamentos sobre el desarrollo de nuestro sistema. El lenguaje de modelado unificado en sí mismo define 14 tipos de diagramas diferentes de dos categorías principales. Es decir, podemos realizar catorce tipos de diagramas diferentes y están divididos en dos categorías principales. Las dos categorías principales que nos encontramos serían los diagramas de estructura y los diagramas de comportamiento. Pasamos a ver primero los diagramas de estructura. Los diagramas de estructura representan esquemáticamente la arquitectura del software y se utilizan principalmente para modelado y análisis. Por ejemplo, diseño de proyectos, especificación de requisitos del sistema y documentación. Es decir, el diagrama de estructuras principalmente nos servirán para el modelo y análisis de sistemas y también nos servirán para que quede documentado. Tanto en Codesys como en TwinCAD tenemos un diagrama de estructura que será el diagrama de clases UML, en el cual representaremos nuestras clases dentro de UML. La otra categoría que nos encontramos serán los diagramas de comportamiento. ¿Qué es un diagrama de comportamiento? Los diagramas de comportamiento son modelos ejecutables con sintaxis y semántica únicas, a partir de los cuales se puede generar directamente el código de la aplicación, arquitectura basada en modelos. Con Codesys y en TwinCAD tendremos el diagrama llamado UML StatChart. UML StatChart es un tipo de diagrama de comportamiento. La programación orientada a objetos, OOP y UML siempre tienen que encontrarse juntas, tienen que usarse juntas. La respuesta a esa pregunta es la siguiente. El uso combinado de OOP y UML ofrece muchos beneficios.
aunque no es obligatorio usarlo juntos. La programación de aplicaciones orientada a objetos también es posible sin utilizar UML. Asimismo, si utilizamos UML, también se puede utilizar en proyectos de PLC, que no se basan en la programación de orientada a objetos. Un ejemplo sería utilizar el diagrama de comportamiento llamado UML StatChart. Este diagrama UML StatChart podremos realizar un diagrama de comportamiento y no utilizaremos la programación orientada a objetos. Otra pregunta que nos podemos realizar sería: ¿cuáles son los beneficios de usar PO, programación orientada a objetos, y UML juntos? A esta pregunta he hecho unas cuantas respuestas que serían las siguientes. Para aprovechar al máximo la programación orientada a objetos, la estructura de un software orientado a objetos debe diseñarse y crearse antes de la implementación. Por ejemplo, qué clases están disponibles, cuál es su relación, qué funcionalidades ofrecen, etc. Antes, durante y después de la programación, la documentación ayuda a comprender, analizar y mantener el software. Es decir, si utilizamos UML, nos ayudarán a diseñar y crear la implementación. Y durante todas las fases de desarrollo de la programación, la documentación nos ayudará a comprender, analizar y mantener el software. Como herramienta de análisis, diseño y documentación de software, UML ofrece opciones para planificar, crear y documentar la aplicación. UML es particularmente adecuado para implementaciones orientadas a objetos, ya que el software modular es particularmente adecuado para la representación con la ayuda de un lenguaje gráfico. Es decir, gracias a UML podremos planificar, crear y documentar la aplicación. Y lo realizaremos mediante un lenguaje gráfico. Para la muestra, el diagrama de clases se utiliza para analizar y crear la estructura del programa. Cuanto más modular sea la estructura del software, más fácil y eficiente se puede utilizar el diagrama de clases. Por ejemplo, representación gráfica de bloques de funciones, separados con métodos individuales para proporcionar las funcionalidades, etc. Es decir, con el diagrama de clases se utiliza para analizar y crear la estructura del programa. Y obtendremos una representación gráfica de los bloques de funciones, separados por sus atributos, métodos y propiedades. El diagrama de estado, el UML StatChart, se puede utilizar para especificar la secuencia de un sistema con eventos discretos. Cuanto más coherente sea la orientación a objetos y eventos de la estructura del software, más transparentes y eficaces se podrán diseñar las máquinas de estado. Por ejemplo, el comportamiento de los módulos sistemas se basa en un modelo de estado con estados, como podrían ser, nos podemos encontrar los siguientes estados, como el de inicio, producción y pausa. Y dentro de los estados se llaman las funcionalidades correspondientes, las cuales se encapsulan en métodos. Y nos podríamos encontrar, por ejemplo, los métodos como inicio, ejecución y pausa.
A continuación, en la descripción de UML he añadido los links, en el cual he añadido tanto vídeos de YouTube para que se comprenda lo máximo posible y podráis profundizar también en el concepto de UML lo máximo posible para que lo comprendáis. Podemos abrir, por ejemplo, este link que he puesto de plccoder.com, en el cual se explica el diagrama de clases en TwinCAT UML. También he puesto links de la ayuda de Codesys, en el cual nos encontramos el diagrama de clases UML, que es un tipo de diagrama de estructura, y también el UML State Chart, que es un tipo de diagrama de comportamiento. De la ayuda de Codesys he puesto 3 enlaces. Aquí tenéis el diagrama de clases, los elementos y explicado. Y aquí también tenéis lo que sería dentro del diagrama de clases su terminología. También he puesto unos cuantos softwares para el modelado de lenguaje unificado. Este sería un software de Visual Paradigm y también se explica el diagrama de clases. Otro software que nos podemos encontrar es en Eclipse, un software que se llama Papyrus. Podéis modelar con Papyrus. Hay infinidad de softwares para UML. También os he puesto otro software, bueno, en este caso es un vídeo de YouTube en el cual se explica un software que se llama Enterprise Architect. Es un software que es muy completo para UML. Y aquí al final también tenéis otro link que sería otro vídeo de YouTube. Hay muchísima documentación sobre UML que podéis buscar en Google. Y si queréis profundizar en el tema, aquí os he dejado pues todos estos links. Y a continuación pondré el link al vídeo ya número 29 de YouTube sobre la descripción de UML. Espero que os haya gustado el vídeo de explicación, de introducción de UML, de lenguaje de modelado unificado, en el cual tanto en Codesys como en TwinCAT tenemos dos diagramas. Uno que sería el diagrama de clases, en el cual podemos representar todas nuestras clases, y tenemos también otro diagrama de UML que será el de State Chart. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado y me podéis dar un like, también suscribiros para que os lleguen notificaciones de los nuevos vídeos. Cualquier pregunta que me queráis realizar, lo podéis realizar tanto aquí al final de la documentación, tenéis una zona para comentarios, o también en el vídeo de YouTube. Como ya sabéis, también he realizado en la página, por si alguien quiere hacerme algo de sponsor, algún tipo de donación.
Y esto ha sido todo. Hasta el siguiente vídeo y chao, chao.